Cuando hablamos de Tintín, solemos hacerlo desde la memoria, desde la lectura infantil, desde la historia del cómic o desde la nostalgia. Tintín forma parte del paisaje cultural europeo del siglo XX de una manera tan natural que rara vez nos detenemos a preguntarnos algo muy concreto. ¿Qué lugar ocupa hoy Tintín dentro de la cultura visual contemporánea? Y más aún, si el arte contemporáneo, ese territorio a veces opaco, a veces excesivamente teórico, ha dialogado de verdad con Tintín, o si simplemente lo ha reutilizado como una imagen cómoda y reconocible. Porque conviene decirlo desde el principio. Una cosa es que Tintín aparezca en museos, galerías o subastas, y otra muy distinta es que haya generado una influencia real en el arte contemporáneo como lenguaje. En este vídeo no voy a defender que Tintín sea arte contemporáneo. Tampoco voy a forzar lecturas conceptuales que no existen. Pero tampoco voy a despachar su presencia como algo anecdótico. Lo que me interesa es analizar con calma tres cuestiones muy concretas. ¿Dónde hay influencia real? ¿Dónde hay apropiación estética? ¿Y dónde empieza el uso puramente simbólico o comercial del personaje? Y para hacerlo bien, hay que empezar por el terreno más sólido. Cuando hablamos de línea clara, solemos hacerlo de forma muy ligera, casi como una etiqueta estética. Pero la línea clara no es solo un estilo reconocible, sino que es un sistema visual completo con reglas, decisiones y consecuencias. Y lo primero que conviene aclarar es esto. Hergé no nace dibujando en línea clara, sino que la construye. Si observamos los primeros trabajos de Hergé, incluso los primeros álbumes de Tintín, vemos una gráfica todavía inestable, influida por la caricatura, por el dibujo humorístico y por el cómic popular de la época, sobre todo por autores como McManus o Saint-Laurent o por el ilustrador Benjamin Rabier. Es a partir del Loto Azul cuando Hergé empieza a depurar conscientemente su lenguaje. Aquí ocurre algo fundamental. Hergé entiende que el dibujo no debe expresar al dibujante, sino apoyar a la narración de una historia. La línea es siempre regular. No hay trazos nerviosos ni variaciones expresivas. Esto obliga a que el sentido surja de la composición y del ritmo narrativo, no tanto del trazo. El color cumple la misma función. Es plano, limpio, funcional. No modela volúmenes ni sugiere atmósferas psicológicas complejas. Sirve para identificar, separar planos y ordenar la escena. Este rechazo del claroscuro y del gesto expresionista no es inocente. Acerca el trabajo de Hergé, sin pretenderlo, a una sensibilidad moderna. Si lo comparamos con el cómic estadounidense contemporáneo, mucho más musculado, lleno de sombras y de líneas de fuerza, vemos dos concepciones opuestas de la imagen. Una busca impacto emocional inmediato, la otra busca legibilidad, distancia y control. Y aquí aparece una clave decisiva para entender su influencia posterior. La línea clara es reproducible, neutral y estable. No envejece con tanta rapidez. Esto explica por qué, décadas después, artistas gráficos y diseñadores la recuperan como alternativa al exceso gestual y al subjetivismo visual. En los años 70, cuando la ilustración y el diseño buscan nuevas formas de modernidad, el dibujante holandés Jos Zwarte pone nombre a este lenguaje, ligne claire, no como homenaje nostálgico, sino como herramienta contemporánea. Zwarte adopta la claridad de Hergé, pero introduce ironía, referencias culturales cruzadas y una conciencia explícita del artificio. Sus obras no cuentan aventuras, sino que reflexionan sobre la imagen misma. Algo parecido ocurre con Vermeulen, que traslada este sistema visual al diseño gráfico, al cartel y a la ilustración editorial. La línea clara se convierte aquí en un lenguaje adaptable, no ligado exclusivamente al cómic. Aquí conviene ser muy precisos.
La influencia de Hergé no se manifiesta tanto en el arte contemporáneo conceptual, sino en la cultura visual contemporánea en sentido amplio. Diseño, ilustración, arquitectura gráfica, incluso ciertas formas de pintura figurativa reducida encuentran en la línea clara una vía para trabajar con imágenes sin carga expresiva excesiva, casi objetuales. Y este es el punto clave para entender su vigencia. La línea clara no impone emoción, sino que la contiene. No interpreta la realidad, la organiza. Por eso conecta también con sensibilidades contemporáneas que desconfían del gesto, de la subjetividad exagerada y del dramatismo visual. En ese sentido, la influencia de Tintín en el arte contemporáneo no pasa por el personaje, sino por el método visual que Hergé construyó a lo largo de décadas. Un método que, sin proponérselo, anticipa muchas preocupaciones visuales actuales, como son la claridad, la distancia, la reproducción y el control de la imagen. Durante gran parte del siglo XX, el cómic fue considerado un producto menor, industrial, seriado, destinado al entretenimiento y en muchos casos a la infancia. No formaba parte del relato oficial del arte. Esto no solo ocurría con Tintín, ocurría con todo el cómic. La entrada del cómic en el museo no se produce porque de pronto se reconozca su calidad narrativa o su complejidad cultural, sino por un cambio mucho más amplio en la concepción de lo que puede ser material artístico. Este cambio se produce sobre todo a partir de los años 60. Artistas como Roy Lichtenstein toman viñetas de cómic y las aíslan de su contexto narrativo. Las amplían, las simplifican aún más y las presentan como pintura. El gesto es radical. La viñeta deja de ser un fragmento de historia para convertirse en imagen autónoma. Aquí ocurre algo importante. El cómic entra en el museo no como relato, sino como lenguaje visual. Con Andy Warhol sucede algo distinto pero complementario. Warhol no trabaja directamente con cómic de aventuras, pero introduce una lógica que será clave para entender a Tintín: la repetición, la serialidad, el icono reconocible. A partir de ese momento, una imagen popular puede circular en el espacio del arte sin pedir legitimación académica previa. Esto no convierte automáticamente al cómic en arte, pero sí lo vuelve analizable, coleccionable y susceptible de ser expuesto en galerías y en museos. Es en este contexto donde personajes como Tintín empiezan a ser vistos de otra manera, no como historias largas, sino como conjuntos de imágenes, como páginas, como viñetas, como estilos gráficos reconocibles. Cuando una página de Tintín se cuelga en una pared blanca, ocurre un desplazamiento muy claro. Se rompe la lectura secuencial y se privilegia la composición, el ritmo interno y la claridad gráfica. Eso tiene ventajas, pero también límites. Por un lado, permite apreciar el trabajo formal de Hergé, la composición, el equilibrio de masas, la claridad de la línea, pero por otro desactiva buena parte de lo que hace que Tintín funcione como relato, es decir, el tiempo, el movimiento y la progresión narrativa. El museo transforma el cómic en objeto visual estático y eso condiciona la lectura. Por eso, cuando vemos exposiciones de cómic, incluidas las de Tintín, muchas veces tenemos la sensación de estar ante algo ligeramente desnaturalizado. No es una traición, pero sí una traducción forzada. El cómic entra en el museo no porque el museo se adapte al cómic, sino porque el cómic se adapta al museo. Este punto es clave para entender la relación posterior entre Tintín y el arte contemporáneo. Tintín es aceptado en el museo siempre que se comporte como imagen, no como narración. Y eso explica por qué el arte contemporáneo dialoga poco con las historias de Tintín y mucho con su iconografía. El museo legitima la imagen, pero neutraliza el relato. Y esa tensión,
entre lo que el cómic es y lo que el museo puede mostrar sigue sin resolverse del todo. A partir del momento en el que el cómic entra en el museo como imagen, Tintín se convierte en un icono. Un icono es una herramienta extremadamente potente, pero también peligrosa desde el punto de vista artístico. Tintín tiene varias ventajas para el mercado del arte. Es inmediatamente reconocible. Funciona a escala pequeña y grande. No necesita contexto y su silueta basta. Esto lo convierte en un recurso visual de alto rendimiento. El espectador reconoce la imagen en décimas de segundo y esa rapidez de reconocimiento genera una sensación inmediata de complicidad. Muchos artistas contemporáneos utilizan a Tintín como disparador cultural, no como objeto de análisis. Lo colocan en situaciones extremas, irónicas o provocadoras, confiando en que el contraste haga el trabajo conceptual. El problema surge cuando ese contraste es el único contenido de la obra. Cambiar el contexto de Tintín, poniéndolo por ejemplo en situaciones violentas, sexuales o cínicas, puede ser un gesto eficaz pero limitado. Funciona una vez, funciona rápido, pero se agota. Desde el punto de vista del mercado, en cambio, es perfecto. La obra es legible sin mediación, se vende bien, circula bien, reproduce bien. Aquí conviene separar dos cosas que a menudo se confunden: la visibilidad de Tintín en el arte contemporáneo y su capacidad real para generar discurso. Porque muchas de estas obras no dialogan con Tintín como construcción cultural, histórica o narrativa. Simplemente dialogan con su valor simbólico. Tintín funciona como marca cultural europea y, como toda marca fuerte, puede ser desplazada, ironizada o subvertida sin perder reconocimiento. El riesgo es que el gesto artístico quede reducido a un uso instrumental del icono. Esto explica por qué Tintín aparece con frecuencia en exposiciones colectivas, ferias de arte y subastas, pero raramente en proyectos curatoriales de largo recorrido centrados en discurso crítico. El mercado premia la rapidez de lectura y la potencia icónica. El discurso crítico exige, sin embargo, tiempo, ambigüedad y riesgo. Tintín, en este contexto, se mueve mejor en el primer terreno que en el segundo. No porque el personaje lo impida, sino porque su imagen está tan fijada, tan cerrada, que cualquier intervención ligera parece automáticamente significativa, aunque no lo sea. Y aquí está el núcleo del problema. Cuando todo gesto sobre Tintín parece potente, pocos lo son de verdad. El resultado es una proliferación de obras que utilizan a Tintín como atajo visual. Eso, sin embargo, no invalida todas estas obras, pero obliga, eso sí, a mirarlas con lupa. La pregunta clave no es si Tintín puede estar en el arte contemporáneo, sino que la pregunta sería: ¿qué se hace con él cuando se coloca ahí? Hasta ahora hemos hablado de estética, de legitimación cultural y de mercado, pero hay un factor menos visible y sin embargo decisivo que condiciona profundamente la presencia de Tintín en el arte contemporáneo: el control legal de su imagen. La obra de Hergé y en particular el personaje de Tintín están gestionados desde hace décadas por una estructura jurídica extremadamente estricta. Esto no es una opinión personal ni una exageración, es un hecho constatado por numerosos litigios y conflictos legales a lo largo de los años. Este control tiene una consecuencia clara: Tintín no es una imagen libre. Cualquier uso público, artístico o comercial del personaje está sujeto a autorización. Y esa autorización no se concede de manera automática ni amplia, especialmente cuando la reinterpretación se aleja del marco considerado respetuoso. Aquí conviene entender algo importante. El arte contemporáneo más experimental suele trabajar precisamente en los márgenes de lo permitido. Juega con la apropiación, con la cita, la distorsión, el conflicto legal incluso. Tintín, en cambio, no se presta fácilmente a este juego.
Y esto introduce una paradoja interesante. Por un lado, Tintín es uno de los iconos culturales europeos más reconocibles del siglo XX. Por otro, es uno de los más difíciles de reutilizar libremente. La consecuencia de esto es doble. Primero, hay muchos artistas que directamente evitan trabajar con Tintín para no enfrentarse a problemas legales, no por falta de interés, sino por pura viabilidad profesional. Y segundo, los usos que sí circulan suelen ser muy controlados, ya sea porque cuentan con autorización o porque se mueven en zonas ambiguas pero prudentes. Esto explica por qué Tintín aparece más en el mercado del arte que en el arte contemporáneo más crítico o experimental. El mercado puede negociar permisos, pero el arte de riesgo no siempre. La comparación con Mickey Mouse es inevitable. Mickey ha sido también una imagen férreamente protegida, pero su entrada progresiva en el dominio público ha abierto un campo enorme de reinterpretación, parodia y crítica. Tintín, en cambio, permanece jurídicamente blindado y eso tiene un efecto de congelación cultural. No se trata de juzgar la legitimidad de esa protección, que está fuera de toda duda. Se trata de entender sus efectos. El control legal convierte a Tintín en una imagen museificada antes de tiempo. Intocable, respetada, pero también limitada en su capacidad para generar nuevas lecturas. En este contexto, muchas de las obras que utilizan a Tintín lo hacen de manera superficial, porque profundizar implica un riesgo legal. Y aquí se cierra el círculo con el bloque anterior. Cuando una imagen es poderosa, reconocible y legalmente vigilada, tiende a circular como icono de mercado más que como herramienta crítica. No porque no pueda ser otra cosa, sino porque el sistema que la rodea lo dificulta activamente. Si hay un aspecto de la influencia de Tintín que trasciende la línea clara, la legitimación cultural y el mercado es su condición de mito visual europeo. Tintín no es solo un personaje de aventuras, es una imagen congelada en el tiempo, un símbolo de modernidad, neutralidad y estabilidad visual. Su postura, su peinado, su gesto, todo se ha convertido en un conjunto reconocible de forma inmediata, incluso para quienes nunca han leído un cómic. Esta cualidad convierte a Tintín en un objeto cultural muy particular. Puede circular por galerías, ferias y catálogos sin perder su identidad. Puede ser interpretado, apropiado o ironizado, y aun así seguir siendo identificable al instante. Pero esta perfección visual también es un límite. A diferencia de otros iconos culturales como Mickey Mouse, que ha entrado parcialmente en dominio público y ha sido reinterpretado de maneras muy diversas, Tintín está fijado por la memoria colectiva, pero también por la ley. Esto provoca un doble efecto. Por un lado, asegura que cualquier intervención sobre Tintín tenga un impacto inmediato. Basta mostrar la figura y se activa un conjunto de asociaciones culturales. Por otro, limita la creatividad, porque cualquier desviación profunda corre el riesgo de colisionar con la percepción establecida o con la protección legal. En términos de arte contemporáneo, esto explica por qué Tintín aparece con frecuencia como objeto icónico y como marca cultural, más que como sujeto de reflexión narrativa o conceptual. El resultado es una tensión interesante. Tintín puede ser reutilizado, pero casi siempre en un registro estético o simbólico. Casi nunca como objeto de reflexión profunda o crítica, como lo sería un concepto artístico que plantea ambigüedad, riesgo o conflicto. Y aquí surge otra pregunta. Si Tintín está tan protegido, tan fijado y es tan reconocible, ¿puede realmente seguir generando nuevas lecturas o su destino es permanecer como un mito visual perfecto pero inmóvil que el arte contemporáneo usa para mostrar eficacia simbólica más que reflexión crítica? La respuesta no está clara, al menos yo no la tengo,
porque esto depende de la audacia de los artistas, de los cambios legales y del gusto de la sociedad por cuestionar lo que considera intocable. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Tintín ha dejado una huella profunda en el lenguaje visual, en la ilustración contemporánea, en el mercado del arte y en la cultura visual europea. Pero esa huella está limitada, condicionada y a veces medida por el control legal y la memoria colectiva. Y quizá al final, la influencia más interesante de Tintín no esté en lo que realmente ha transformado, sino en las preguntas que sigue generando, sobre imagen, sobre apropiación, sobre el límite entre cultura popular y arte contemporáneo. Aquí dejo abierta esta reflexión. Tintín tampoco en esto nos da respuestas fáciles, pero nos obliga a mirar el arte contemporáneo y la cultura visual europea con más atención, detalle y criterio.